Las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Egunon. Egunon. Gaur euskararen nazioarteko eguna. Bai, eta es conveniente aprovechar para recordar la efemérides que en su día, aquí que le veo a Jone, propuso en Eusko Ikaskuntza un expresidente del Atleti, que fue Manuel de la Sota, y creo que es un buen día para recordar que estamos en una situación de lengua minorizada, lengua que sufre ataques permanentes, por ejemplo, por parte de los sectores de la judicatura. Es el día de Nafarroa también, y creo que es el día de reivindicar un poco el territorio del euskera en los 7 territorios del país, ¿no? Y por tanto, creo que tenemos que ser conscientes de que es una lengua que merece respeto, que merece protección, y que cuando se habla de minorías, pues hay que tener en cuenta que tenemos y vivimos en un país con una lengua minorizada que necesita espacio para sobrevivir y espacio para abrirse paso, ¿no? Y creo que es un tesoro, ahora que vivimos una época en la que todo el mundo percibe que hay tesoros que preservar para las futuras generaciones. Creo que el mejor legado es preservar una lengua que nos introduce miles de años atrás en qué lengua y cómo se veía el mundo desde ese lenguaje en esta parte del país, ¿no? Hablaremos también de la cuestión territorial, porque ahí hay debate también en Euskal Herria Bildu, pero está abierta la negociación presupuestaria que continúa, sí, con el gobierno vasco. Optaron por no presentar una enmienda a la totalidad y no sé si están avanzando en ese camino. Pues ahora mismo, hasta donde yo sé, ha habido algún movimiento en torno al SMI, pero no ha habido grandes avances en torno a la vivienda, que nos parece que es un tema crucial. Bueno, de todas formas, todo el mundo sabe que en el Parlamento de Vitoria hay mayoría absoluta para sacar esas cuentas. Es decir, que no hace falta que haya apoyo de una tercera fuerza, sino que entre el PNV y el PSE hacen mayoría absoluta y por lo tanto tienen las cuentas aprobadas. No era el caso de Guipúzcoa, en la que al parecer el Partido Popular va a apoyar las cuentas, cosa que tampoco nos parece tan sorprendente, porque en su día hicieron diputada general a la candidata del PNV, y por lo tanto es bastante normal que si la haces presidenta a la candidata del PNV, luego al final la apoyes también sus cuentas, ¿no? Y en Gasteiz tenemos una aproximación en algo que para nosotros es fundamental, que es el salario mínimo interprofesional. Es decir, nosotros y nosotras somos partidarios de hacer un ejercicio de soberanía también en esto. En el Estado español existe un salario mínimo interprofesional, más o menos puede ser discutible si adecua o no a las condiciones de vida materiales de los trabajadores en el Estado español, pero es que las condiciones socioeconómicas en nuestro país son diferentes, como los sueldos son diferentes, y por lo tanto creemos que estamos en disposición de hacer, mediante acuerdos interprofesionales o recuperando la competencia para poder fijar el SMI, tanto en Nafarroa, Garaia como en los 3 territorios, un SMI ajustado a las condiciones de vida materiales en este país. Ese es el ejercicio de soberanía que planteamos a sindicatos y empresarios, y que creemos que el gobierno tiene que mantener una actitud muy proactiva para que eso se desarrolle. En tema de vivienda, pues ayer tuvimos conocimiento, y ayer fue noticia también en este país, que los precios habían subido los alquileres. Por tanto, toda la política de vivienda que se hace no tiene efectos positivos para la gente que no puede alquilar un piso. Y desde nuestro punto de vista, a veces se habla de cuál es el modelo que deberíamos de seguir. Nosotros hemos apostado por un modelo de los países nórdicos o de Viena, que es el que está, más o menos, es el modelo referente en tema de vivienda. Y lo que hacemos es una apuesta clara, porque en los presupuestos de Gasteiz, tanto cuantitativamente, pero no tanto como en la orientación de las políticas públicas de vivienda, se adopten posiciones más cercanas al norte de Europa que al sur, y que por lo tanto se garantiza a la gente que pueda acceder a una vivienda, ¿no? Y ahí no tenemos acuerdo. Así que el escollo no es tanto de económico, de mover también partidas, que también, sino de fondo estructural, un cambio de modelo. ¿Y esto cómo se plasma en unos presupuestos que al final es una suma de partidas? Bueno, también tiene que tener una asignación económica. El problema es si tú orientas la política pública a garantizar o no que la gente tenga derecho a la vivienda. Ese es un derecho subjetivo. Por poner un ejemplo, el gobierno de Navarra declara zonas tensionadas directamente desde el gobierno de Navarra. Esto no ocurre en los 3 territorios. Los 3 territorios eso se deja para que lo hagan los ayuntamientos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se pueden declarar zonas tensionadas? Hay que intervenir en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario está fuera de control, y eso lo que repercute es en que la gente joven y no tan joven no tenga acceso a una vivienda. Hay que aumentar el parque público de vivienda. Eso se puede hacer comprando, por ejemplo, vivienda VPO, y llevándola al parque público, o
comprando viviendas que necesitan rehabilitación, rehabilitándolas e introduciéndolas en el mercado en términos de viviendas de alquiler social. Pero el problema en la negociación presupuestaria, ¿cuál es? ¿En qué punto no llegan a un acuerdo? El problema es que la partida es insuficiente en términos económicos y que la orientación del gasto público y de las políticas públicas no es esta. ¿Y se puede salvar ese escollo? Para salvar ese escollo, el Gobierno debería de hacer un esfuerzo por orientar las políticas públicas y dirigir el gasto para que aumente el parque público de alquiler en la dirección que hemos apuntado y que, por lo tanto, haya un compromiso claro de que aumente el parque público de alquiler suficientemente. Por ejemplo, en Etxebide hay 99.000 peticiones de gente que quiere en un 90% alquilar una casa. En la propuesta que hace el Gobierno se habla de construir o liberalizar más o menos 7.000 casas al año. Pues si hace alguien la cuenta y la multiplicación, se dará cuenta de para cuándo llegamos a satisfacer las peticiones de vivienda que existen hoy en la Alokabide, que van a ir en aumento. Entonces, el problema está en que si nosotros decimos que el derecho a la vivienda es un derecho subjetivo, la Administración pública tiene que garantizar que ese derecho subjetivo es aplicable. Ayer leía que en Viena, que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, hay 200.000 casas de parque público. 200.000, más otras 200.000 de alquiler accesible. Bueno, estas son las cifras. ¿Cuántas hay aquí? Y aquí lo que nos dicen es, no, pero aquí estamos en un índice y un rango superior al del Estado español. Es que no nos queremos comparar con el Estado español, nos queremos comparar con Viena o con los países nórdicos. Dice que hay una aproximación en el SMI, tanto con las cuentas del Gobierno vasco como en Araba, ¿le he entendido bien? No, en las cuentas de Gasteiz nosotros propusimos hacer un ejercicio de soberanía, porque a veces se habla de la soberanía y parece ser que la soberanía tiene poco que ver con las cosas de comer. Lo que decimos es, en el Estado español hay un SMI fijado por el Gobierno, que parece que va a aumentar ahora, y contará con nuestro apoyo para que aumente. Pero todo el mundo entiende que los sueldos en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava y en Nafarroa no son los mismos que en Cáceres y Badajoz, desgraciadamente. A mí me gustaría que en Cáceres y Badajoz tuvieran el mismo sueldo que aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las condiciones de vida material allí son diferentes. Es decir, uno puede vivir con una determinada cantidad de dinero en unas determinadas zonas geográficas y pues que es prácticamente imposible que viva en otras. ¿Por qué? Porque las condiciones salariales y del entorno son diferentes. Un piso en alquiler en Donosti no tiene nada que ver con un piso de alquiler en Badajoz. Quiero decir, hablo de Badajoz por citar una ciudad, no porque tenga nada especial contra Badajoz. Y por lo tanto lo que decimos es, los vascos y las vascas de estos 4 territorios, en función de qué no tenemos derecho a fijar un salario mínimo para nuestros trabajadores y trabajadoras aquí que permita adecuarse a lo que son las condiciones de vida y trabajo aquí. Este es el ejercicio que queremos hacer. Eso se puede hacer de diferentes maneras. Una es recuperando una competencia que ahora es del Estado. O sea, los vascos que tenemos la mayor autonomía del mundo mundial, no podemos decir si nuestros trabajadores tienen un salario mínimo o no, porque eso lo determina el Estado. Bien. Primera vía de acceso a lo que estamos proponiendo, que nos cedan la competencia, a Navarra y a la CAF. Segunda vía, hay posibilidad de hacerlo mediante un acuerdo interprofesional entre trabajadores y empresarios. Esto se puede hacer. Entonces, lo que planteamos a empresarios y trabajadores es que eso se puede hacer y se debería de hacer, o se debería de intentar. No está Confebask por la labor, Y lo que le pedimos al Gobierno vasco es que sea proactivo en esa situación. Y además lo que decimos es, ese acuerdo interprofesional tiene que valer no solo para los convenios que se firman aquí, sino para los convenios que se firman en el Estado y para toda la gente que no tiene convenio en el país. Y hay una tercera vía que prefiero no decir, pero que podría ser también, que es la de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que mediante modificación del Estatuto de los Trabajadores fijaría un salario mínimo para el conjunto del Estado, pero permitiría complementarlo en las comunidades autónomas o, en nuestro caso, en la nación vasca. ¿Qué es eso para nosotros y nosotras? Un ejercicio de soberanía. Es decir, hacemos un ejercicio de soberanía posible en el que vamos a determinar ¿qué? ¿El color de las banderas? No, vamos a determinar cuál es el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras de este país. Bueno, pues en esa negociación presupuestaria aún hay tiempo, hay tiempo para negociar 20, con el Gobierno, así que queda casi todo el mes por delante. En Guipúzcoa el acuerdo, como decía, ya está dado con el Partido Popular, dice que no les sorprende, pero ojo que... No, le sorprende más a Andueza, creo. Eso le iba a decir, que Andueza estaba muy por la labor de un acuerdo y decía que era lo más factible con Euskal Herria Bildu. Bueno, es lógico, porque si uno escucha las cosas que se han dicho en el Congreso Federal en Sevilla
y todos los intervenientes han hablado de que existe un partido que hace una política de auténtica cacería humana contra el presidente del gobierno y su familia, que ha articulado eso, no sé cómo le llaman, la blochesfera, la no sé qué, fachosfera, algo así, que permite que circulen bulos permanentemente en torno a determinados cargos públicos. Hombre, que luego tú vengas aquí y en Guipúzcoa firmes el presupuesto con el Partido Popular, pues muy coherente no es. Aparte que alguien puede pensar que hay unos presupuestos progresistas adecuados a la realidad económica, social y sociológica de Guipúzcoa con el Partido Popular. Eso no lo cree nadie. ¿Alguien cree que eso ha sido gratis et amore? Vamos a ver. Lo que dicen es que hay un desempeño de 61 millones que se ha concedido al Partido Popular. Eso es lo que dice el Partido Popular. Entonces, me parece que ese acuerdo en Guipúzcoa, que no sé si va a tener derivadas en el acuerdo sobre la reformilla fiscal que han planteado, no sé si exactamente eso está conectado o no, pero me parece que no es el presupuesto que necesita Guipúzcoa. Nosotros en Guipúzcoa hicimos muchas propuestas, pero hubo una que era clave, que era el tema de cuidados. Decíamos, ¿es posible que la administración pública garantice los cuidados sin ánimo de lucro y no deje que eso sea un espacio para que alguien haga negocio en ese sector? Y lo que nos dijeron es, eso sería cambiar las políticas públicas en una dirección que nosotros de momento no estamos de acuerdo. Bien, pues entonces el PP les ha comprado la mercancía, está bien, pero es bueno saber en qué cosas no nos ponemos de acuerdo. Nosotros dijimos, en estos presupuestos, en el tema de cuidados, tiene que haber un salto cualitativo, y ese salto cualitativo tiene que tener en cuenta que cuidar a la gente, garantizar los derechos de la gente, antes hablamos de vivienda, ahora hablamos de cuidados, no es objeto de negocio privado, y que eso tiene que ser garantizado por la administración pública. Bueno, ahí no hay acuerdo. Tampoco quiero dramatizar el tema de que no hay acuerdos. Es que tenemos modelos sociales diferentes. Entonces, bueno, es un país en el que habrá acuerdos y desacuerdos. Y que en Guipúzcoa no hayan llegado a acuerdo, ¿relaciona automáticamente la negociación que mantienen en Araba? No. ¿Puede darse un acuerdo en Araba y en Guipúzcoa no? Se podría dar. Nosotros y nosotras desde el inicio hicimos una propuesta que, bueno, fue tratada de despejar al principio, que desde nuestro punto de vista era una propuesta que tenía sentido común, que era, frente a los grandes retos que tenemos, ¿no sería más lógico que, otro día hablamos de la arquitectura institucional del país, ¿no? Pero es que vamos a discutir en 4 parlamentos, más el Navarro, 5 parlamentos, nuestros presupuestos y las cuentas públicas. Entonces lo que dijimos fue, en el caso de estos 3 territorios, Gasteiz, el Parlamento, más las 3 diputaciones, 4 parlamentos. Y más algunos ayuntamientos, todos los ayuntamientos. Entonces lo que dijimos como propuesta al inicio fue, ¿no sería lógico pensar que hubiera un acuerdo global en el que ponemos encima de la mesa todos los recursos financieros del país y decidimos en qué lo queremos invertir? Bueno, esto se despejó diciendo, esto es imposible porque la arquitectura institucional del país, sabe ustedes que la reforma fiscal se pacta en cada diputación. Bueno, luego nos hemos enterado que tienen un acuerdo entre el PNV y el PSOE en torno a eso que llaman la reforma fiscal, que no es una reforma fiscal, y eso donde se ha debatido, en qué institución, en ninguna institución. Eso lo han decidido 2 partidos que luego en cascada llevarán esa propuesta al resto de instituciones. Entonces, nosotros mantenemos la propuesta coherente. ¿En qué decíamos nosotros que había que gastar o orientar el gasto público? En vivienda, en cuidados, etcétera. Y eso es lo que hemos mantenido en las 3 diputaciones también. El gasto prioritario tiene que estar en esta dirección. Y en Araba todavía está sin cerrar. No sé si va a ser posible o no, pero si es posible será porque hay algún tipo de modificación, pues en el tema de cuidados, en el tema de la financiación de las entidades locales. Y hay un tema en Araba que a mí me gustaría citar también, que es el tema de las energías alternativas y las energías eólicas, porque aquí estamos asistiendo a un poco a pues una especie de subasta un poco salvaje en torno a cientos de proyectos de gente que quiere hacer negocio, y eso hay que tenerlo ordenado, y eso exige que hay determinados proyectos, megaproyectos que no se pueden hacer. Y exige un ordenamiento y, sobre todo, dirección desde el ámbito público de cómo se va a hacer eso en este país.
Y la derivada de la reforma fiscal, ¿cómo la contempla Euskal Herria Bildu con este escenario? Bueno, primero no es una reforma fiscal, luego le llamaron reforma fiscal, que era al principio... Y la ha llamado reformilla. Bueno, reformilla ni tan siquiera, porque ellos mismos dijeron al principio que era, no recuerdo exactamente cuál es el término que emplearon, pero fue una especie de quitarle mucho oxígeno a lo que podría ser una reforma fiscal. Todo el mundo entiende que el señor Azpiazu, consejero del PNV, llevaba años predicando en el desierto que el país, en esta parte del país, necesitaba una reforma fiscal. Bueno, cuando esta se ha puesto encima de la mesa, no vemos más que deducciones por todos lados, no vemos ingresos por ningún lado, y entonces lo que decimos es, ¿usted cómo piensa sostener el gasto público en los siguientes años? Porque además de que se hace una reforma, se ha hecho una propuesta que no ha contado para nada con la primera fuerza política en Guipúzcoa, la primera fuerza política en Araba, en la que nosotros vemos muchas deducciones y poca fuente de ingresos, y lo que decimos es, la previsión que ustedes hacen para el año que viene es una previsión muy optimista. Es decir, cuando se reunió el Consejo Vasco de Finanzas o el Consejo Fiscal, se ha comprobado que las previsiones del año pasado no se han cumplido ni por la parte del consumo ni en Araba por parte del impuesto de sociedades. Entonces, la previsión que hacen ahora es, no, el año que viene vamos a sacar más dinero. Hombre, nosotros no queremos ser alarmistas, porque luego a uno le acusan de catastrofista, pero, hombre, si uno percibe cómo está evolucionando la economía en Europa, sobre todo en Alemania, y ya veremos qué pasa en Francia, porque nos vamos a asomar a una moción de censura, en la que probablemente haya repetición de elecciones en el Estado francés, no parece que la economía tenga grandes expectativas. La pregunta es, ¿cómo vamos a sostener nosotros y nosotras en estos tres territorios o en Navarra? En Navarra se está desarrollando de otra manera, pero el gasto para mantener los servicios públicos de calidad. Entonces, nosotros pensamos que hay que hacer una reforma fiscal que nos garantice eso, y no pensamos... ¿Y con la propuesta que hay sobre la mesa no ven que puedan apoyarla? Es que lo que hemos visto es un cúmulo de deducciones y pocas medidas que garanticen el ingreso. Y luego hay una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención, que es, se alcanza un acuerdo de reforma fiscal entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y después se va a buscar un tercer socio. Esto se ha repetido con los presupuestos. Entonces, o usted tiene un acuerdo tan flexible, que vale lo mismo para el Partido Popular que para los bolivarianos de Euskal Herria Bildu y que para los hipercomunistas de Podemos, con lo cual no sé qué clase de acuerdo tienen, porque le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo mañana salgo con Andoni Ortúzar y digo, tenemos un acuerdo sobre estatus. Pero no, imagínense que no tendríamos mayoría en el Parlamento de Gasteiz. Bueno, yo y el Partido Nacionalista Vasco tenemos un acuerdo sobre el estatus nacional del pueblo vasco. Y ahora necesitamos un tercer socio. Y nos da igual que sea el PP, que sea Podemos o que sea... ¿Eso sería creíble? No sería creíble. Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Es decir, cerrar un acuerdo en el que el tercer socio es indiferente, pues no sabemos cómo se puede hacer. Porque no será lo mismo una reforma fiscal o unos presupuestos pactados con el PP que con Euskal Herria Bildu, o en su caso con Podemos Sumar. Entonces nos parece que esto es jugar un poco a pequeña, no tener ambición y hacer determinados pasos, pero que no van a alcanzar el nivel de suficiencia que necesita el país. ¿Ha hablado ya con Andoni Ortúzar sobre el nuevo estatus que le mencionaba? No, yo creo que no ha hecho una ronda oficial, pero nosotros llevamos mucho tiempo, yo siempre lo digo y me parece que no lo decimos por discreción, pero llevamos mucho tiempo hablando de estas cosas. En este país llevamos hablando del estatus yo no sé cuántos años. Todos los debates ya se han hecho, más o menos todo el mundo sabe cuáles son los límites del resto. Yo creo que si nosotros hacemos una apuesta clara por el mantenimiento del gobierno en el Estado español, no es porque nos guste más o menos Pedro Sánchez o porque nos guste más o menos el Partido Socialista. Es porque primero nos parece mejor opción que la que puede venir y en segundo lugar nos parece que puede abrir la posibilidad de debatir, entre otras cosas, el estatus nacional de Navarra y de los tres territorios. Y creo que tenemos una oportunidad que no sabemos cuánto va a durar. A nosotros nos gustaría que durara 3 años, pero creo que el país no se puede permitir el lujo de que no alcancemos un acuerdo ahora en términos de estatus nacional, no solo con el PNV,
sino con el resto de fuerzas políticas que tengan interés en reconocer que esto es una nación, que Euskal Herria es una nación que tiene derechos nacionales, ¿no? Y si las conversaciones están tan avanzadas, ¿a qué están esperando para activar este asunto? Pues yo no diría que está desactivado. O sea, yo creo que... Pero habrá que activarlo, no sé, si en el Parlamento, en una ponencia, de alguna manera habrá que articular ese acuerdo entre los partidos vascos que tienen tan comentado. Yo siempre suelo decir una cosa que me parece que es conveniente recordar. Los grandes acuerdos se hacen por debajo de los focos. Cuando uno va a una comisión, pero esto vale para este tema y vale para el resto de temas. Todo el mundo tiene mucho interés en hacer declaraciones que satisfagan a su parroquia. Bueno, si uno sigue, parece que estoy obsesionado, pero si uno sigue las declaraciones de Ereku Andueza, cada vez que Ereku Andueza habla en público, pues sube el pan. Y entonces, ¿a quién le habla? A los suyos. Bien, pero hablándote a los suyos, cada uno, no creo que alcancemos ningún acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Creo, pero esta es mi impresión personal, que tanto nosotros y nosotras como el PNV, en esto sí estamos de acuerdo. Creemos que este es el momento de alcanzar ese acuerdo, por diferentes razones, y creo que hay que ser optimista y creer que ese acuerdo es posible. Luego se alcanzará o no se alcanzará, y antes he dicho que se puede dramatizar o desdramatizar los acuerdos, pero creo que ahora mismo todos somos conscientes de que si tiene que haber un avance en términos nacionales para este país, en términos de reconocimiento de sus derechos nacionales, este es el momento, y creo que el país no se puede permitir el lujo de fallar. No podemos fallarle al país. Bueno, con Sumar y con Podemos, con ese espacio, seguro que llegan a un entendimiento, porque ahora Euskal Herria Bildu también habla de Estado confederal. Ellos no, ¿eh? Estarán un poco en la línea, pues Sí, bueno, en su día ellos... ha habido muchas ocasiones en que han planteado la posibilidad de la confederación como una posibilidad de articular de otra manera el Estado, ¿no? Nosotros en la comisión de Gasteiz, en la Bases y Principios, formulamos la idea de un Estado confederal. Yo sé que hay gente que se sorprende porque dice, bueno, pero ustedes ahora están en un proceso gradual, siempre lo hemos estado. O sea, no creemos que existe la posibilidad de ir directamente a la independencia, digamos, en un acto unilateral y en un acto único, salvo que se produzcan unas condiciones que desde luego nosotros no vemos en el horizonte, ¿no? Entonces, a nosotros el modelo confederal nos gusta. Pero yo he repetido en alguna ocasión, y lo he hecho precisamente no solo para hablar a mi parroquia, sino para hablar al país. Empecemos por reconocer que Euskal Herria es una nación de 7 territorios y a partir de ahí empecemos a caminar. Pero empecemos, y hoy es un buen día, el día de Nafarroa y el día del euskera, para decir, empecemos por respetar que Euskal Herria es una nación que no es mejor ni peor que otras y que tiene derechos nacionales. Y a partir de ahí empezamos a caminar y construimos un gran acuerdo. Este es nuestro planteamiento. ¿Y la independencia en estos momentos se pospone? ¿Para cuándo queda? Para cuando la gente decida que la quiere. Porque aquí hay otra cosa que me está sorprendiendo últimamente, y es que todo el mundo dice que el apoyo a la independencia está bajando en este país. Pues, entonces, ¿cuál es el problema para que se regule la consulta popular en este país? Porque parece ser que si se produjera la consulta, todo el mundo votaría que quiere seguir siendo España y que quiere seguir siendo español. Bien, pues ¿cuál es yo estoy dispuesto a perder. ¿Cuándo hacemos la prueba? Porque si no es hacer un debate en falso, la pregunta es, ¿los vascos y vascas somos menores de edad? ¿Tenemos algún tipo de tara de algún tipo para no poder tomar decisiones en torno a cómo queremos que sea nuestro país, nuestro futuro? Yo añadiría una que me parece importante a nosotros y nosotras que somos independentistas, que es, en el horizonte cercano está la posibilidad de que el PP y Vox gobiernen el Estado español. Está. No sabemos cuánto tardará. Bien, nosotros vamos a dejar que PP y Vox nos gobiernen, a los vascos y a las vascas, que determinen cuál es la educación de nuestros hijos, cuáles son nuestras pensiones. Nosotros no nos damos cuenta de que en Valencia, con el tema de la reconstrucción, han metido nada más y nada menos que un exteniente general en el gobierno. ¿A qué le suena eso a la gente? ¿Alguien cree que no habría tenientes generales en el gobierno del PP Vox? Entonces, yo creo que eso debería de animar a decir, es que si este país necesita desarrollarse también en términos democráticos y progresistas, necesita tener los suficientes mecanismos como para defenderse de la ola reaccionaria que se va a levantar y que sabemos que a ciencia cierta va a llegar al Estado, ¿no? Entonces, vamos a buscar una solución
intermedia, pero que le dé suficiente poder político a este país como para defenderse de las olas reaccionarias. ¿Y esa ventana de oportunidad es tan grande como para que quepa una consulta sobre la independencia? ¿Ve a Sánchez en esa posición? No lo sé. Tampoco es que vamos a plantear una consulta de la independencia inmediatamente, pero sí creemos que se puede acordar un salto en lo que es... Nosotros lo solemos... Este es un país además de montañeros y montañeras, ¿no? Solemos utilizar un símil montañero, que es nosotros queremos hacer cumbre, y la cumbre para nosotros es la República Vasca. Ahora tenemos el campamento base en Navarra y en la CAF, pues a determinada altitud. Queremos subir la altitud. ¿Hasta dónde? A lo más alto posible. ¿Cuál es la etapa final? La etapa final es hacer cumbre. ¿Cuándo? Cuando la gente, el pueblo, por mayoría, quiera ser independiente. Y yo digo una cosa que he repetido en alguna ocasión y que voy a volver a repetir. Si la mayoría de este país quiere votar y quiere acceder a ser república, nosotros garantizamos que el país votará. Y independientemente de que esté recogido en sus leyes, en sus no leyes, lo hará. Pero no estamos ahí ahora. Ahora estamos en cómo alcanzamos un acuerdo satisfactorio para todo el mundo que eleve el campamento base nacional de este país y le dote a este país de recursos que le permitan hacer frente a los grandes retos del país. Antes hemos hablado de un ejercicio de soberanía, porque todo el mundo, algunos siempre dicen que esto de la soberanía es una obsesión identitaria. No, vamos a hablar del salario mínimo interprofesional y vamos a hacer un ejercicio de soberanía. Vamos a fijarlo nosotros y nosotras. ¿Y le preocupa la situación de Sánchez con un frente judicial que tiene, va engordando por la parte del caso Ábalos, lo estamos viendo, y puede terminar acechando realmente al presidente del gobierno español? ¿Cree que debería dar más o mejores explicaciones? ¿Le falta algo? ¿Necesita saber más? Bueno, yo creo que yo distinguiría dos cosas. Es decir, nosotros que hemos sido pues muy combativos contra los casos de corrupción, que siempre además decimos en nuestros mítines y en nuestros congresos que estamos orgullosos y orgullosas sobre todo de que haya 0 casos de corrupción en Euskal Herria Bildu, no tenemos todos los datos para dirimir si esto es así o no en algunos de los casos que están planteándose. Parece que en algunos hay evidencias, estoy hablando del caso Ábalos, etcétera. Y esto es así, y creo que esto pues pone al Partido Socialista en una posición difícil. Ahora bien, dicho esto, tampoco tenemos que perder de vista, y una cosa no quita la otra una cosa. Hay una operación de Estado, del Estado profundo, que tiene por objetivo tumbar a este gobierno. Pero no porque no les guste Sánchez, y no porque este sea un gobierno bolchevique que va a nacionalizar la banca y las grandes empresas. No les gusta porque creen que este es un gobierno que está poniendo en riesgo los privilegios del régimen del 78. Y no les gusta porque creen que este es un gobierno que puede abordar los problemas nacionales en el Estado de otra manera. Y por eso se lo quieren quitar de en medio. Y entonces, bueno, van a utilizar todas las vías de acceso posible para conseguir ese objetivo. Por eso creo que antes he dicho que estamos en una oportunidad tasada en el tiempo, porque no sabemos cuánto va a durar. Cuanto más dure, mejor para nosotros y nosotras, pero que los casos de corrupción podrían acortar. Yo no lo sé, y por lo tanto necesitamos intensificar nuestro trabajo ahora para que esta oportunidad sea aprovechada por el país, ¿no? Una última, y estamos ya fuera de tiempo, vale. Pero es uno de los temas del día también, y viene de ese Congreso Federal del PSOE en Sevilla, sobre la polémica al no incluir las siglas Q+, en las siglas LGTBI que reconoce el partido. ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, me parece que ese es un debate que se ha desarrollado en el seno de un congreso que es soberano, que lo han planteado mujeres que se autodenominan feministas en el Partido Socialista, que se autodenominan, bueno, no lo digo en plan despectivo, que son feministas en el Partido Socialista, y que han tomado una decisión. ¿Qué me parece en términos generales? Diría una cosa. Es cuando tú has mantenido una determinada sigla en un determinado partido político, y eso ha permitido que determinada gente se identifique e incluso considere que esa sigla ampara o da protección a sus derechos, quitarla no me parece que es una buena idea, independientemente del debate. Bueno, realmente lo que hacen es no incluirla. Pero ha habido un montón de gente que se ha sentido amparada en esa sigla y que ahora puede considerar que es doloroso no verse amparada ahí. Entonces, independientemente, repito, de cuál es el debate de fondo, que es un debate que habría que hacer. Pero me parece que suprimir la sigla ahora en un congreso
pues lo que va a generar es en un determinado ámbito social y en un determinado número de gente una especie de desprotección o de sufrimiento que, desde mi punto de vista, quizás no debería de haberse hecho de esta manera, ¿no? Pero este es un debate que evidentemente el Partido Socialista tiene perfecto derecho a hacer y a tomar las decisiones que considera oportunas. Pero quitar las cosas cuando hay gente que se identifica no me parece una buena solución.